días. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar el último video de la unidad número 3 de relaciones. En el último video vimos relaciones de equivalencia, ejemplos, y en este video nos toca relaciones de orden. Nosotros sabemos que una relación, bueno, la podíamos clasificar de equivalencia o de orden según las propiedades que se cumplían. Una relación es de orden, como dice en la pantalla, cuando se cumple la propiedad reflexiva, antisimétrica y transitiva. ¿Qué es lo que hace una relación de orden? Como el título lo está diciendo, justamente ordena el conjunto. Y se simboliza con el simbolito que sale acá, que es parecido al simbolito de menor, no es el simbolito de menor o mayor. Este simbolito significa sucede o antecede. Si estamos hablando de X, vamos a decir X antecede a Y o a los elementos que quiera señalar. Y si estamos hablando de Y, vamos a decir Y sucede a X. ¿Está bien? Antecede significa que está antes que todos y sucede significa que está después de todos. ¿Está bien? Vamos a empezar con unos ejemplos. Tenemos el conjunto A y la relación que se define como que X es mayor o igual a Y. ¿Está bien? Entonces, los pares ordenados que pertenecen a esa relación los estamos viendo en 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1 y 3, 2. Ustedes revisen a ver si está todo bien. Bueno, ¿qué vamos a analizar acá? Si es una relación de orden, obviamente. Entonces tenemos que pensar si es reflexiva, si es simétrica, si no es simétrica tiene que ser antisimétrica y si es transitiva. Reflexiva me fijo en los elementos del conjunto A, si todos los elementos del conjunto A se relacionan consigo mismo. Si se relacionan consigo mismo tienen que estar los pares 1, 1, 2, 2, 3, 3 y acá los vemos. Así que esta relación es reflexiva. Simétrica es que me fijo en los pares de la relación, que todos los pares de la relación deben tener su simétrico. Me fijo. Acuérdense que los pares que tienen componentes iguales, su simétrico va a ser el mismo y no se pone dos veces, así es que estos pares damos por entendido que cumplen con la simetría. Vamos a estos pares, en donde X es distinto de Y. El par 2, 1 tiene que tener su simétrico 1, 2. Vemos que no pertenece a la relación, quiere decir ya que esta relación entonces no es simétrica. Si no es simétrica, quiere decir que ya no va a ser una relación de equivalencia y que puede llegar a ser una relación de orden si cumple que es antisimétrica. Vamos a ver si se cumple la propiedad antisimétrica. La propiedad antisimétrica nos dice que cuando un par tiene su simétrico, no, si un par tiene su simétrico, X tiene que ser igual a Y. Entonces, vimos que este par y este par no tienen su simétrico, por eso deja de ser simétrica. Pero los pares que sí tienen simétrico, el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3, cumplen que justamente X es igual a Y. Entonces, esta es una relación antisimétrica. Y vamos a la relación transitiva. Ustedes van a poder comprobar, lo hacen en su carpeta, con lápiz y papel, que, bueno, esta va a ser una relación transitiva. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, el par 3-3 lo puedo comparar con el par 3-2, y entonces estos dos pares generan un nuevo par que es la combinación entre el primer elemento del primero y el segundo elemento del segundo. ¿Está bien? Entonces, el par 3-2 debería pertenecer a la relación y vemos que sí pertenece a la relación. Bueno, con cada una de las combinaciones que se pueden generar entre todos los pares, podemos comprobar que es antisimétrica.
Entonces vemos que esta relación es reflexiva, no es simétrica, es antisimétrica y es transitiva. Quiere decir que es una relación de orden. Bueno, lo mismo pasa con el segundo ejemplo que les presento acá. Tenemos la relación X divide ahí, X divide ahí, X divide ahí, 1 divide a 2, 1 divide a 3, 1 divide a 4, 2 divide a 4, ¿sí? El mismo análisis, van a ver que, bueno, se cumple lo mismo porque lo que les he puesto son justamente dos ejemplos de relación de orden. ¿Qué pasa con esta relación de orden? Nosotros antes las relaciones de equivalencia las representábamos con un diagrama de Venn, en el mejor de los casos. Si no las representábamos, tuvimos un ejemplo en que representábamos a la relación con el sistema de ejes cartesianos, que fue el último ejemplo que vimos. Bueno, y esa representación la hacíamos así porque era la que mejor se adaptaba a eso. En las relaciones de orden, nosotros podemos hacer un diagrama de Venn de la misma manera que hacíamos el diagrama de Venn en la relación de equivalencia, pero quizá no es la representación que mejor se adapte a esto. Entonces hay una nueva propuesta para representar las relaciones de orden. Una vez que podemos determinar que esto es una relación de orden, podemos representarla de una manera más adecuada a los ejercicios o ejemplos que nos toquen. Y esta representación se llama diagrama de Hayes. Este diagrama de Hayes es, como dice acá al final, es un diagrama para representar las relaciones de orden, muy fácil y muy fácil de entender, ¿está bien? Entonces, ¿se acuerdan que en algún momento vimos grafos que tenían vértices, que tenían aristas, que tenían lazos? Bueno, el diagrama de Hayes es como un grafo, salvo que, bueno, les voy a leer lo que dice acá. Dice, supongamos que tenemos una relación en un conjunto A, que es una relación de orden. Primeramente sabemos que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces vamos a formar el grafo con los elementos de A. Estos son los nodos y las aristas, son conexiones entre nodos relacionados. En este caso es un grafo dirigido. Dirigido porque nosotros le vamos a poner flechita y le vamos a dar un sentido. La primera condición es que si dos elementos están relacionados, digamos A se relaciona con B, o A, B pertenece a la relación, entonces dibujamos B a un nivel superior de A, eso ya lo vamos a ver. Un diagrama de Hayes elimina la necesidad de representar lazos. Quiere decir que cada vez que nosotros tengamos el par 1, 1, 2, 2, 3, 3, eso no se va a representar. Ya se va a dar por supuesto, porque si estamos en una relación de orden, sí o sí es reflexiva. Y sí o sí sabemos que cada elemento se relaciona consigo mismo. Entonces, esos lazos, que era el rulito que salía y volvía al mismo elemento, no los vamos a representar. Y bueno, puesto que se cumple la transitividad, se puede prescindir de mostrar líneas entre elementos que tengan un elemento intermedio relacionado, pues se sobreentiende. Ahora les voy a explicar, les voy a traducir todo lo que dice acá. Vamos a ejemplos de estos diagramas de Hayes. Vuelvo a los ejemplos iniciales en donde teníamos estas relaciones que habíamos determinado que eran relaciones de orden. Un diagrama de Hayes puede ser este, ¿ven? En donde nosotros estamos representando acá la relación que tenemos acá arriba. ¿Qué es lo que estamos representando? Justamente estamos representando los pares ordenados que se generaron acá. Pero, como nos explicaban anteriormente, los lazos que representaban la relación de un elemento consigo mismo no se representan. Quiere decir que el lazo en 1, 1, 2, 2 y 3, 3 no se van a representar. ¿Qué vamos a representar entonces? Y tengo que representar el par 2, 1, el par 3, 1 y el par 3, 2. Si ustedes miran acá, esta era la relación X es mayor o igual que Y. ¿Sí? X es mayor o igual que Y. X es mayor o igual que Y. Tengo el par 2, 1, 2, 1, el par 3, 1, el par 3, 1 y el par 3, 2.
¿sí? Ustedes ven que los elementos están en una misma línea y que estos elementos se relacionan todos entre sí. Como nosotros sabemos que es una relación de orden y los lazos no se representan, de todas formas sé que el elemento 3, 3 está en la relación, el elemento 2, 2 pertenece a la relación y el par 1, 1 pertenece a la relación, aunque no están representados acá. Y la otra cosa que decía era que la transitividad se puede prescindir de mostrar líneas entre elementos que tengan un elemento intermedio, hace referencia a esto. Yo necesito representar el par 3, 1, que está representado de esta forma. O sea, no hago una flecha aparte que salga de 3 hacia 1, saltándome el 2. El par 3, 1 está graficado, está representado de esta forma. O sea, el 3 al relacionarse con el 2 y el 2 a relacionarse con el 1, bueno, entonces se supone que el 3 está relacionado con el 1. Así es la representación. Muy bien. Bien. Con el segundo ejemplo vamos a hacer la misma representación, pero quizá tenemos una diferencia. Esta es la diferencia. Recuerden que nosotros representamos los pares de la relación. ¿Está bien? Los pares de la relación, el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3, el 4, 4, ya están representados, o sea, no están representados acá mediante flechas, pero nosotros sabemos que eh, pertenecen a la relación. ¿Está bien? Entonces los lazos no se representan porque ya damos por supuesto que pertenecen a la relación. Tenemos que representar el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4 y el 2, 4. El 1, 2, vemos, de 1 a 2 sale una flecha, de 1 a 3 sale otra flecha, de 1 a 4 se relacionan de esta manera, y de 2 a 4. ¿Por qué el 3 no está en la misma línea? Porque si yo pongo el 3 en la misma línea y de ahí sale una flecha, yo estoy diciendo que el 4 se va a relacionar con el 3, que el 2 se va a relacionar con el 3, y son pares que no pertenecen a la relación, ¿está bien? Si nosotros vemos el diagrama, nosotros podemos leer esta relación. X divide a Y, 1 divide a 2, 1 divide a 4, 1 divide a 3, 2 divide a 4, ¿está bien? Pero vemos que, por ejemplo, 3 no divide a 4, 3 no divide a 2, o que 2 no divide a 3. ¿Se entiende? Porque está en una línea diferente. Bueno, ese es otro modelo de diagrama de Hess. Vamos a otro ejemplo de diagrama de Hess. Tenemos el conjunto A ordenado por la relación de divisor, otra vez, divisor. Directamente vamos al diagrama. Tengo todos los elementos, 2, 3, 6, 9, 12 y 36. Lo podría haber empezado al revés, el 2 de izquierda a derecha, 2, 3, 6. Acá lo importante es el sentido que le vamos a dar a las flechitas, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? 2 es divisor de 6, 6 es divisor de 12, 3 es divisor de 9, 3 es divisor de 6, por lo tanto queda ese diagrama de Hess. Se dan cuenta acá de nuevo que, por ejemplo, el 3 y el 9 están en una línea diferente a la de 2, 6 y 12, y que 36 está en una línea intermedia porque comparte, digamos, la relación con las dos líneas del 2, 6 y 12 y las líneas del 3 y del 9. Si yo tengo este diagrama, leo 2 es divisor de 6, 6 es divisor de 12, pero también puedo leer que 2 es divisor de 12. Y a su vez, 2 es divisor de 36, 6 es divisor de 36, 2 es divisor de 36, ¿está bien? 3 es divisor de 6, 3 es divisor de 9, 3 es divisor de 36, ¿ven?
Bueno, no tengo nada más que decir acá. Si ustedes quieren completar este ejercicio, pueden escribir la relación con todos los pares ordenados y se van a dar cuenta. Bien, una vez que definimos que tengo una relación de orden, que puedo comprobar a través de las propiedades que se cumplen, que es una relación de orden, y puedo hacer el diagrama de Hess correspondiente, lo que vamos a hacer es clasificar a la relación de orden en orden total y orden parcial. Entonces nos dice que, bueno, sea una relación R de orden en A, en un conjunto A. El orden es parcial si solo si existen pares de elementos incomparables. Existe por lo menos un par de elementos en los que no existen ni una ida ni una vuelta, es decir, no se relacionan entre sí. En símbolos está escrito de esta manera. Si tengo el par XY, no pertenece a la relación y el par IX no pertenece a la relación. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y el orden total es el caso contrario. Es que por lo menos un elemento, dice, todos los elementos se relacionan entre sí. Es decir, existe entre ellos por lo menos una ida o una vuelta. Entonces, cuando tengo dos elementos distintos, el par XY pertenece a la relación o el par IX pertenece a la relación. Ejemplo. Sigo con los mismos ejemplos iniciales, ¿no? Entonces, dijimos, orden parcial y orden total. Orden total cuando todos los elementos se relacionan entre sí. Ustedes pueden ver acá que el 3 se relaciona con el 2, el 3 se relaciona con el 1, el 2 se relaciona con el 1, quiere decir que entre los 3 están relacionados. Ahora, ese es orden total. ¿Ven? Por lo menos entre los elementos existe una ida o existe una vuelta. Por ejemplo, entre el elemento 3 y 1 está la ida, aunque no está la vuelta, no importa. Pero por lo menos se relacionan de ida, ¿sí? Y en la siguiente relación, esta es una relación de orden parcial, porque, por ejemplo, existe por lo menos un par de elementos que no se relacionan entre sí. Por ejemplo, nosotros vemos que el 1 se relaciona con el 2, el 1 se relaciona con el 4, el 1 se relaciona con el 3, el 1 se relaciona con todos. El 2 se está relacionando con el 4, ¿sí? Pero, por ejemplo, el 2 no se relaciona con el 3, y lo vemos acá. O el 4 no se relaciona con el 3, y lo vemos acá. O el 3 no se relaciona con el 4, ¿ven? Por ejemplo, entre 3 y 4 no hay ni una ida ni una vuelta. Bueno, si existe por lo menos un par en el que los elementos del conjunto A no se relacionan ni con una ida ni con una vuelta, bueno, ese es un orden parcial, ¿sí? Eso va a ser más sencillo notarlo a través del diagrama de Hess. Cuando ustedes hacen el diagrama de Hess, van a poder ver si hay elementos que no son comparables entre sí, que no existe ni una ida ni una vuelta. Y si no identifico elementos en los que, no sean comparables, entonces estoy ante una relación de orden total. Sigo. Entonces dijimos, analizamos la relación, definimos que es una relación de orden por las propiedades que se cumplen, hacemos el diagrama de Hess correspondiente y podemos determinar si es un orden total o es un orden parcial. Bueno, una vez que tenemos todo eso, lo que vamos a hacer ahora es distinguir elementos, o sea, identificar los elementos distinguidos, los elementos especiales que tenemos en una relación de orden. Entre esos elementos tenemos el primer elemento, el último elemento, los elementos minimales y los elementos maximales. Leo más o menos la definición, pero obviamente la vamos a poder ver mejor a través de los ejemplos. Primer elemento. El primer elemento es el elemento que precede a todos los demás. Acuérdense que el simbolito este significaba precede o sucede. Si yo estoy hablando de un elemento A, que pertenece a un conjunto A, es primer elemento, sí, solo sí, X que pertenece a A, entonces
A precede a todos los X, ¿sí? O sea que A está antes que todos estos X a los que hago referencia. Último elemento es que si yo estoy haciendo referencia a un elemento B, estoy diciendo que B sucede a los elementos X. O sea que B está después de los elementos X. Me voy a los ejemplos. Bueno, ahí. Y de paso ven otros ejemplos del diagrama de Hess que tienen acá a la izquierda. Estos ejemplos que directamente les puse el diagrama son ejemplos de divisor también. ¿Ves? 1 es divisor de 2, 2 es divisor de 14, 14 es divisor de 98 y así sucesivamente. Ustedes después analicen, esto los podría haber hecho en forma horizontal, ahora están en forma vertical. La cuestión es darle el sentido con las flechitas, ¿sí? ¿Qué más les quería decir de esto? Bueno, después ustedes piensen por qué, por ejemplo, el 7 y el 49 no están en la misma línea que del 2 y el 14 y así sucesivamente. Lo que quiero definir acá en este diagrama de Hess es el primer elemento y el último elemento. El primer elemento es 1. ¿Por qué? Y porque según la definición, el primer elemento es el elemento que está antes que todos los demás. Todos los demás son el 2, el 7, el 14, 49, 98, ¿sí? Fíjense que antes que el 1 no hay nadie. Está el unito solo. Entonces, el 1 es el primer elemento. El último elemento es el 98. ¿Por qué? Porque según la definición, el 98 es último elemento porque está después que todos los demás. Sucede a todos los demás. Entonces, el 98 es el último elemento. ¿Qué pasa en el diagrama de Hess que tengo al lado? Este diagrama de Hess está modificado, obviamente. Saqué al 1 para ejemplificar de otra forma. Ustedes se van a dar cuenta que este diagrama de Hess ya no empieza con el 1, sino que empieza con el 2 y con el 7. O sea que tendría como primeros elementos el 2 y el 7, porque no tengo elementos que anteceden, que están antes que el 2 y el 7. Pero el primer elemento y el último elemento no pueden ser 2, 3, sino que es único. El primer elemento y el último elemento son únicos. Quiere decir que si yo me encuentro ante esta situación, en que el primer elemento comparten, digamos, el puesto entre el 2 y el 7, no los puedo llamar primer elemento. Bien, entonces, como venía diciendo que el primer elemento es único y el último elemento es único, cuando me enfrento a esta situación en la que el 2 y el 7 serían los primeros elementos, porque están en una misma línea, están a un mismo nivel, entonces no puedo definir quién es el primer elemento, entonces digo, el primer elemento no existe. El último elemento sigue siendo 98. Otros ejemplos que les he puesto acá son, por ejemplo, si yo me encuentro en el conjunto de los números reales y determino distintos intervalos, ¿sí? Que pertenecen a una relación de orden, obviamente. Y bueno, tengo, por ejemplo, el intervalo cerrado menos 3, 7. Acuérdense que el intervalo cerrado menos 3, 7 incluye al menos 3 y al 7. Entonces, el primer elemento sería menos 3 y el último elemento sería 7. Acá no hay ningún problema. ¿Qué pasa con el intervalo menos 3, 7, pero abierto a izquierda? El primer elemento no tiene. ¿Por qué? Y porque si estoy en el conjunto de los números reales y el intervalo está abierto, ¿a quién voy a definir como primer elemento? No puedo. Y el último elemento sigue siendo 7. En el tercer intervalo tengo los dos extremos abiertos, menos 3 y menos 7. Entonces no tengo ni primer ni último elemento. Acá les puse ejemplos en distintos conjuntos numéricos, por ejemplo, naturales, reales y enteros. Acá les serviría escribirse quizá el intervalo. Por ejemplo, todos los naturales serían desde el 1 hasta el infinito, ¿sí? Entonces, ¿quién es el primer elemento? El 1. El último elemento no tiene.
Bueno, escríbanse los intervalos acá al lado y van a poder darse cuenta o van a poder verificar quiénes son, quiénes son los primeros elementos y quiénes son los últimos elementos. Entonces recuerden que el primer elemento y el último elemento se relacionan con todos los elementos del conjunto. Si ustedes ven acá, el 1 es primer elemento. Primero, porque nadie lo antecede, ¿sí? No hay nadie antes que él está antes que todo, pero además se relaciona con todos los elementos, ¿sí? Eso es importante. Por ejemplo, acá, el 2 y el 7 dijimos que no podían ser primeros elementos, primero, porque el primer elemento es único, pero aparte lo que nos dice acá es que el primer elemento y el último elemento se relacionan con todos. Y acá vemos, por ejemplo, que el 2 no se relaciona con el 7, o que el 2 no se relaciona con el 49, o el 7 no se relaciona con el 14, o el 7 no se relaciona con el 2. Por eso, ni el 2 ni el 7 no pueden ser primeros elementos. ¿Se dan cuenta? Bueno, además son únicos y pertenecen al conjunto. Muy importante esto, pertenecer al conjunto también, porque vemos en los intervalos semiabiertos o intervalos abiertos que los extremos, al no pertenecer al intervalo, no los puedo considerar como primeros o últimos elementos, ¿sí? Primer o último elemento. ¿Está bien? Bien, sigo. Entonces, las otras definiciones que no se las leí, minimal, maximal, los minimales y los maximales son elementos distinguidos en una relación de orden y está muy relacionado con el primer elemento y el último elemento. ¿Por qué? Les voy a mostrar el cartelito que les escribí. Dice, los minimales y maximales pueden no ser únicos, pueden no ser únicos. O sea que voy a tener casos en los que van a ser únicos y voy a tener casos en los que no van a ser únicos. Pertenecen al conjunto y pueden no relacionarse con todos los elementos del conjunto. Ya se estarán dando cuenta que hace referencia. Cuando los minimales y maximales son únicos, coinciden con el primer y último elemento. ¿Qué quiere decir? En el caso en el que el diagrama de Hess no tiene un primer elemento, como pasaba en este caso, el 2 y el 7, ¿ves qué? Dice, los minimales y maximales pueden no ser únicos. Quiere decir que el 2 y el 7, al no poder llamarlos primer elemento, bueno, entonces los llamamos minimales. No son únicos, pertenecen al conjunto y pueden no relacionarse con todos los elementos. Como estábamos analizando recién, el 2 no se relacionaba con el 49, el 7 no se relacionaba con el 14, pero estos se llaman minimales del conjunto. ¿Ven? Y después nos dicen, pueden no ser únicos. Quiere decir que hay casos en que sí son únicos. Por ejemplo, el minimal 1, nosotros en el ejemplo anterior habíamos dicho que este era el primer elemento y que el 98 era el último elemento, porque cumple con la definición de primer y último elemento. Bueno, también el primer y el último elemento, cuando existe primer y último elemento, también coinciden con el minimal y el maximal, porque cumple con la definición de minimal y maximal. Pueden o no ser únicos, pertenecen al conjunto, pueden o no relacionarse con todos los elementos del conjunto, ¿sí? Entonces, fácil. Los minimales o los maximales no son ni primer ni último elemento, pero el primer y el último elemento sí son minimales o maximales. ¿Se entiende? Ahora vamos al ejemplo que tengo acá en la derecha, otro ejemplo de diagrama de Hess que se lo propuse anteriormente. Tengo como primer elemento el 1, ¿por qué? Y porque, primero, es único, segundo, ningún elemento está antes que el 1, o sea que el 1 está antes que todos los elementos que pertenecen al conjunto, y el 1 se relaciona con todos los elementos, ¿sí? Entonces, es un claro primer elemento. A su vez, es un minimal. Ahora, vamos con el último elemento. Se darán cuenta que
entre el 3 y el 4 no puedo decidir quiénes son los últimos elementos, porque eh, eh, aunque el 3 se haya graficado, o sea, vea un poquito antes que el 4, no quiere decir, esto les está dando una relación de orden, o sea, no está determinando que el 3 está antes que el 4, es simplemente un gráfico, el 3 lo podría haber puesto en la misma línea que el 4, ¿sí? Entonces, no puedo definir si el 3 y el 4 son últimos elementos porque nadie está después del 3 y el 4 y el 3 y el 4 están después de los elementos del conjunto que pertenece al conjunto A. Entonces, como el último elemento debe ser único, no puedo decir quién es el último elemento, si el 3 o el 4. Cuando no puedo decidir eso, bueno, entonces los llamo maximales. El 3 y el 4 van a ser maximales. Los maximales, en este caso, como no son únicos, no son último elemento. ¿Sí? Bueno, les dejo este ejemplo para que lo verifiquen acá de los distintos conjuntos numéricos. ¿Y qué más viene? Tengo un ejemplo general en el que tengo la relación y es múltiplo de x. Si es múltiplo de x es porque x es divisor de y. Lo pueden entender de esas dos formas. Y esos son los pares que pertenecen a la relación. Hago el diagrama de Hess. ¿Sí? Este diagrama de Hess ya se lo había presentado como ejemplo. Lo vuelvo a traer como ejemplo para que analicen quién es el primer elemento, quién es el último elemento, si tiene maximales y si tiene minimales. Analicemos antes de que aparezca el cartel. El sentido lo están dando las flechas, ¿sí? Quiere decir que, en este caso, tendría que decidir quién es el primer elemento. No puedo decir entre el 2 y el 3 quién es el primer elemento porque tanto el 2 como el 3 anteceden a todos los demás. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, no tiene primer elemento. Si no tiene primer elemento, entonces tanto el 2 como el 3 los voy a llamar minimales. Son como los mínimos. Sigo en esta relación. El 36, bueno, y el 2 y el 3 se van relacionando con todos los elementos, pero sucede que, por ejemplo, entre el 2 y el 3 no se relacionan, o el 2 y el 9 no se relacionan. Eso pasa con los minimales. Sigo y pienso a ver quién es el último elemento. El último elemento está después de todos los elementos que pertenecen al conjunto, o sea, es el último elemento, ¿sí? Que pertenece al conjunto. Se relaciona con todos los elementos del conjunto y bueno, nada más. Vemos que el 36 es claramente el último elemento, que también coincide con el maximal o maximales, ¿sí? Que en este caso el maximal es único y coincide con el último elemento. Bueno, ahí aparece el cartelito, primer elemento, minimal, último elemento, maximal, ¿sí? Hay otros elementos distinguidos que, esperen un poco, reanudo la grabación. Bueno, hay otros elementos distinguidos que se pueden definir, determinar en una relación de orden. Y estos elementos distinguidos se llaman cotas inferiores, cotas superiores, supremo e ínfimo. ¿Cuál es la diferencia entre el primer elemento, último elemento, minimales y maximales que acabamos de ver? Que estos elementos distinguidos que aparecen ahora se van a definir, determinar, identificar en una relación de orden, pero en un subconjunto. ¿Está bien? Eso es muy importante. Ejemplo. Bueno, ahí tengo las definiciones para leer, pero prefiero explicarlas a través de un ejemplo. Vamos a analizar en distintos conjuntos numéricos la relación menor o igual para el subconjunto de los números enteros negativos. O sea que yo tengo, mi conjunto sería el conjunto de los enteros. El subconjunto que estoy tomando
es el conjunto de los enteros negativos. ¿Cuál es el intervalo que corresponde? Desde menos infinito hasta menos 1, incluyendo el menos 1. Esos son los enteros negativos. Entonces, consideramos el conjunto de los enteros y el subconjunto de los enteros negativos, ¿en dónde? Vamos a definir las cotas superiores y las cotas inferiores. Vamos a leer acá qué me dice. El elemento A, que pertenece a un conjunto A, es cota inferior de X, que es subconjunto de A, sí, solo sí. X pertenece al conjunto X, entonces A precede a todos los X. Miren, este elemento A es el que vamos a analizar. Pertenece a un conjunto A, en el ejemplo que les estoy poniendo, el conjunto A es el conjunto de los números enteros. Entonces, este elemento que pertenece al conjunto de los números enteros va a ser cota inferior de un subconjunto. ¿Quién es el subconjunto? El conjunto de los números enteros negativos, en el ejemplo que les estoy dando. Sí, solo sí. Todos los X que pertenecen a los enteros negativos, o sea que todos los X en este caso van a ser los enteros negativos que pertenecen a este subconjunto. Entonces, este elemento, el que estoy analizando, precede a estos elementos que pertenecen al conjunto, subconjunto. Miren, a ver, entonces, vamos de nuevo. Tengo el conjunto de los números enteros como gran conjunto. Tomo un subconjunto de ese conjunto de los números enteros, que en este caso van a ser los enteros negativos. Si pienso en el intervalo, va a ser el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, los enteros negativos. Si quieren, se pueden dibujar una recta numérica para verlo. Van a tener el conjunto de los números enteros y desde menos infinito hasta menos 1, el subconjunto que estoy analizando. Bueno, las cotas superiores van a ser todos los elementos que, si es superior, es que van a estar después del elemento que estoy analizando, ¿sí? Entonces, como este intervalo va desde menos infinito hasta menos 1, incluido el 1, las cotas superiores van a tomar desde ese mismo menos 1 y todos los elementos que estén después de esa cota que estoy analizando. ¿Cuáles son las cotas superiores? Menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito, teniendo en cuenta que son todos números enteros, no son números reales. Se darán cuenta que el menos 1 lo toma como cota superior. Las cotas inferiores, y en este caso no tiene porque como cota inferior serían todos los elementos. Primero tendría que tomar un número en el extremo de ese intervalo, que en este caso no lo puedo tomar porque es un intervalo abierto, ¿sí? Al tener un intervalo abierto, no es que no es que no pueda tomar al número como cota, sino que tengo acá menos infinito. Si hubiese tenido un número, por ejemplo, supónganse el número menos 10, tomo como cota inferior al menos 10 y todos los elementos que están antes del menos 10, ¿sí? Esos serían mis cotas inferiores. Pero como acá tengo al menos infinito, no puedo definir quién es cota inferior. Es muy parecido. No, se les iba a comparar, no lo van a entender así. Pero, a ver, entonces, les serviría, como les dije recién, graficarse la recta numérica y ver quiénes son los elementos que están después y los elementos que están antes de los elementos que estamos analizando. En este caso, como estamos tomando este intervalo, los elementos que estamos analizando son los elementos que están en los extremos. Acá claramente tengo un elemento en un extremo que es el menos 1, pero en el otro extremo no tengo un elemento claro, por eso no lo puedo tomar como cota inferior y no puedo definir quiénes son las cotas inferiores que siguen. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora estamos en el conjunto de los números reales y el subconjunto vamos a tomar los mismos enteros negativos, ¿sí? Pero en el conjunto de los números reales. Vamos de nuevo.
estoy en este intervalo. ¿Cuáles son las cotas superiores? Otra vez, tomo el extremo de este intervalo, desde -1 hasta el infinito. ¿Se dan cuenta que no puse las mismas cotas superiores? ¿Por qué? Porque acá estos son números enteros y acá estos son números reales. Muy bien. Y las cotas inferiores otra vez no las puedo definir porque en el extremo de este intervalo no puedo definir quién es el número o quién sería la cota a la que tengo que tener en cuenta. A ver, ahora no teman con esto, vamos a seguir ejemplificando a ver si se entiende. Les pongo como ejemplo un diagrama de Hayes. O sea, en este ejemplo anterior no tengo un diagrama de Hayes porque estoy hablando de conjuntos y subconjuntos que no los puedo representar en un diagrama de Hayes porque son infinitos, ¿sí? Entonces, bueno, como no los puedo representar en el diagrama de Hayes, la mejor representación que se adapta a esto es la recta numérica. Vamos acá. Tengo un diagrama de Hayes en el cual los elementos se están relacionando a través de la relación divisor. 1 es divisor de 2, 2 es divisor de 4, 2 es divisor de 10, 2 es divisor de 20, 4 es divisor de 20, y así sucesivamente. ¿Ven? Bueno. Mi conjunto, acuérdense que las cotas y el ínfimo y el supremo, ahora yo las voy a analizar en un subconjunto. Entonces me tienen que definir cuál es el subconjunto que tengo que analizar. Mi conjunto grande va a ser todo el diagrama, ¿sí? Acá defino distintos subconjuntos y para cada subconjunto yo tengo que pensar quiénes son mis cotas, tanto superiores como mis cotas inferiores. Por ejemplo, en este gran conjunto, que está ordenado por la relación divisor, voy a tomar el subconjunto formado por el elemento 2. Me concentro en este elemento, ¿sí? Tengo que ver cuáles son las cotas superiores y cuáles son las cotas inferiores. ¿Por qué considero, acá he puesto que la cota superior es el mismo 2, el 4, el 10 y el 20? Porque si ustedes ven, la cota superior van a ser el mismo número implicado y todos los elementos que están después de él, pertenezcan o no al conjunto. Esa es la diferencia con los elementos distinguidos que estamos analizando con primer elemento, minimales, que tenían que pertenecer al conjunto. Ahora las cotas pueden o no pertenecer al conjunto. Por ejemplo, la cota superior 2, que es la misma cota, que es el mismo número, pertenece al conjunto, pero el 4 no, porque el conjunto que estoy analizando, el subconjunto que estoy analizando es el conjunto 2, formado por el elemento 2. Entonces, las cotas van a ser todos los elementos, incluyendo el último elemento de ese conjunto y todos los que están después. Entonces, si tengo el subconjunto 2, el que estoy analizando, la cota superior va a ser el mismo 2 y todos los que se relacionen con el 2 que estén después. En este caso va a ser el 4, el 10 y el 20. ¿Se dan cuenta? Ahora, si tomo al mismo 2, la cota inferior, o sea, lo que está antes, va a ser, acuérdense, el mismo 2 y el 1. ¿Ven? No puedo considerar como cota inferior al 2 el 5, porque el 5 no se está relacionando con el 2. Otro ejemplo. Si en este gran conjunto tomo, por ejemplo, el elemento 20, me voy a ir con el elemento 20. Tengo solo este elemento, ¿sí? No es que tengo solo este elemento, es que en este gran conjunto tomo como subconjunto para analizar el conjunto formado por el elemento 20. Entonces, miro, las cotas superiores son el último elemento de ese conjunto, que en este caso es el mismo 20, y todos los elementos que están después del 20
que pertenezcan o no al conjunto, pero estén relacionados con el 20. No tengo a nadie. Entonces las cotas superiores del 20 es el mismo 20. Ahora, las cotas inferiores de 20 van a ser todos los elementos que estén relacionados con el 20, incluyendo al mismo 20, pero que estén relacionados con el 20 y que estén antes del 20. Entonces tengo, aquí les pongo, al 20. ¿Quién más está relacionado con el 20? El 10. ¿Y está anterior al 20? El 10. ¿Quién más? El 4. Está relacionado con el 20 y está anterior al 4. El 2 también, ¿sí? El 5 también. Y el 1 también. O sea, todos los elementos anteriores que están relacionados con el 20, pertenezcan o no al subconjunto que estoy analizando, son cotas inferiores en este caso. Vamos al subconjunto 1, 2, 5 y 10. 1, 2, 5 y 10. Pueden hacerse, pueden pintarlos, pueden redondear, pueden limitarlos con un dibujito, ¿sí? 1, 2, 5 y 10. Miren. 1, 2, 5 y 10. El 2 y el 5 están como en el mismo nivel. El último elemento sería el 10. Entonces, para determinar la cota superior, tomo al último elemento de ese conjunto y a todos los elementos que siguen después que estén relacionados con el último elemento. Entonces miro, si el último elemento fue el 10, las cotas superiores van a ser los elementos que estén relacionados con el 10, que estén después del 10. Entonces miro, es el mismo 10 y el 20. ¿Sí? ¿Por qué no elegí el 4 como cota superior? Porque no está relacionado con el 10. ¿Ven? Ahora, acuérdense que el conjunto era 1, 2, 5 y 10. Tengo ese conjunto. Vamos a la cota inferior. Sería el primer elemento de este conjunto. Sería una de las cotas inferiores y todos los elementos que estén antes que el 1 relacionados con el 1. Solamente tengo al 1. ¿Ven? Solamente tengo al 1. Bueno, ahí se me perdió el cursor, ahí está. Solamente tengo al 1. Lo que les quería decir algo, pero me acabo de olvidar. Acá, ¿por qué puse como pregunta si el 4 era cota superior? Analicemos el subconjunto 2, 5. Tengo el subconjunto 2, 5. Las cotas superiores serían tomando el último elemento de ese subconjunto, el mismo elemento y todos los elementos que siguen que estén relacionados. Como acá entre 2 y 5 no puedo decir quién es el último elemento, eso es lo que me pasa, que no puedo decir quién es el último elemento, entonces no puedo tomarlos como cota. Entonces las cotas superiores van a ser los elementos que estén después del 2 y del 5, sin incluir al 2 y al 5 en este caso, porque no puedo definirlo como cotas superiores. Todos los elementos que se relacionen con el 2 y el 5 van a ser, por ejemplo, el 10, que se relaciona con el 2 y se relaciona con el 5, y el 20. La pregunta es, ¿por qué el 4 no entra como cota superior? Porque el 4 se relaciona con el 2, pero el 4 no está relacionado con el 5. ¿Ven? Entonces, el 4 al no estar relacionado con el 5 no puede ser una cota superior. ¿Está bien? Entonces, las cotas superiores y las cotas inferiores tienen que estar relacionados con el elemento en cuestión que estoy analizando. Me sirve para definir las cotas superiores y las cotas inferiores, ver quién vendría a ser el último elemento de ese conjunto o de ese subconjunto que estoy analizando y quién sería el primer elemento de ese subconjunto que yo estoy analizando. Cuando yo determine quiénes son el último elemento y el primer elemento, voy a poder definir quiénes son las cotas que siguen a esos elementos, tanto superiores como inferiores. Y esas cotas tienen que estar relacionadas con ese elemento. Cuando me pasa lo que pasa en este subconjunto 2, 5
que como el 2 y el 5 están al mismo nivel y no podría definir quién es el último elemento y quién es el primer elemento, entonces al 2 y al 5 no los puedo tomar como cotas, pero voy a tomar como cotas los elementos que se relacionen con el 2 y el 5 a la vez. No los elementos que se relacionen con el 2 y los elementos que se relacionen con el 5. Los que se relacionen con el 2 y con el 5 a la vez. O sea, acá quiero decir que, por ejemplo, en este caso, en el subconjunto 2,5, el 4 no es cota superior del 2 y del 5 porque el 4 no está relacionado con el 5. El 10 está relacionado con el 2 y con el 5, y el 20 está relacionado, por consecuencia, con el 2 y con el 5. Por eso son cotas superiores. Bueno, a ver si tengo más para aplicar conocimientos. Este ejercicio se los dejo para hacer, ¿sí? Y acá les doy un último ejemplo del diagrama de Hayes. Acá tengo la relación de, dado el conjunto A, vamos a considerar el conjunto partes de A. Y de ese conjunto parte de A vamos a identificar los pares que pertenecen a la relación como que X es subconjunto de Y. Este ejercicio ya lo tienen hecho en algún ejemplo. Tienen esa relación X subconjunto de Y o X está incluido en Y. Fíjense que lo tienen. Bueno, si ustedes escriben por extensión la relación X es subconjunto de Y, van a tener, bueno, los pares ordenados que van a estar formados por subconjuntos, porque estoy hablando de un conjunto de partes. Y si ustedes lo representan con un diagrama de Hayes, se van a dar cuenta que no es tan fácil representar este diagrama de Hayes porque hay como muchas relaciones, muchos elementos y muchas relaciones. Una forma bonita de representar esto, se las presento acá. Esto es un diagrama de Hayes, es un modelo de un diagrama de Hayes, ¿sí? No es que todos los diagramas de Hayes los tengo que hacer así, ya les he mostrado otros que no los hemos hecho así, pero bueno, este está representado de esta forma, es un conjunto ordenado, tengo elementos que se relacionan entre sí, y bueno, quiero que comparen este diagrama de Hayes con el que ustedes harían, con el diagrama de Hayes que harían según lo que les enseñé hasta ahora. No es que está mal el que ustedes van a hacer, sino que se ve más bonito de esta forma, ¿sí? Se los quería presentar a modo de ejemplo, pero el diagrama de Hayes que ustedes van a hacer, que van a proponer, también está bien. Bueno, acá termina la última clase, termina la unidad número 3. Seguramente van a surgir un montón de dudas, nos conectamos para, obviamente, salvar esas dudas y seguir adelante. Bueno, espero que estén muy bien, yo les mando un abrazo grande.